Hola, hoy vamos a hablar sobre multiplexores y de multiplexores. Básicamente en este tema de multiplexores y de multiplexores vamos a hablar de un circuito digital que nos va a permitir transmitir una n cantidad de entradas, pero a través de una sola línea de transmisión, es decir, un elemento que le vamos a llamar salida, y vamos a tener también unos elementos selectores. Entonces, esa es la idea básica de un multiplexor. Y cuando nosotros tenemos una entrada multiplexada, es decir, tenemos n entradas y yo selecciono la entrada iésima y la transmito por un cable, un bus de transmisión, será necesario un elemento que se encuentre del otro lado que tome ese único elemento seleccionado y entonces demultiplexe la salida. Entonces, esta es la idea de nosotros crear multiplexores y demultiplexores, es decir, ahorramos elementos para la transmisión de la información, multiplexando la información, es decir, haciéndola como pequeña, la compactamos, la llevamos por una salida, ese elemento conecta con otra salida, que sería la entrada para el caso del demultiplexor, y entonces otra vez expande la información. Entonces vamos a comenzar con multiplexores y demultiplexores. Ok, entonces vamos a comenzar con el tema de multiplexores. Para esto tengo aquí el bloque de un multiplexor. Este bloque se representa con la palabra MUX. En este caso es un multiplexor n por 1, es decir, es la representación de un multiplexor cualquiera. Vamos a tener o vamos a identificar 2 a la n entradas y vamos a identificar n bits de selección. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 2 bits de selección, en automático voy a tener 2 a la n entradas, que serían, esta n representa este 2, y entonces tendríamos 4 entradas. Entonces, para este caso en específico, yo tendría un MUX 4 por 1, en donde tendría 2 bits de selección, 4 entradas y una única salida. Eso es muy importante. Un multiplexor siempre tendrá una única salida porque, como ya mencionamos hace un momento, la idea básica de un multiplexor es que nosotros podamos seleccionar cualquier entrada que tenemos del lado izquierdo y esa entrada la podamos transmitir por un único bus de salida, que sería este elemento que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a ejemplificar un multiplexor 4 por 1 y cómo lo vamos a armar con un bloque de mediana escala de integración, como sería un decodificador, y posteriormente vamos a armar un multiplexor más grande utilizando esos bloquecitos pequeños. Entonces, para representar un multiplexor 4 por 1, yo voy a poner aquí mi bloquecito de multiplexor. Voy a decir que en este caso es un MUX 4 por 1. Al ser 4 por 1, eso quiere decir que vamos a tener 4 entradas, la entrada A0, la entrada A1, A2 y A3. Y entonces en automático eso nos da 2 bits de selección, el bit 0 y el bit 1. Y vamos a tener aquí una salida. ¿Cómo puedo ver la tabla de verdad de este elemento? Dado que estos son los elementos selectores, estos son los elementos que van a variar. Entonces yo voy a poner aquí en mi tabla de verdad B0, B1 y las opciones, las combinaciones posibles, que serían 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y la salida ahora va a depender de los elementos que haya en la entrada. Es decir, para este caso, la salida sería A0, porque es la primera combinación que selecciona el elemento A0. Para la siguiente combinación, que es la combinación 0, 1, voy a tener la selección de A1, luego voy a tener A2 y luego voy a tener A3. Entonces, ¿cómo puedo construir el circuito de este multiplexor? Bueno, el circuito lo voy a construir utilizando un decodificador. Aquí voy a poner un decodec. Y para el caso del decodificador voy a decir que los elementos de entrada van a ser B0 y B1. Y voy a tener por el otro lado las entradas. Voy a decir que esta es la entrada A0, esta es la entrada A1, esta es la entrada A2 y esta es la entrada A3. Y entonces lo que voy a hacer es que en el caso del decodificador para el 0, 0, yo voy a poner aquí para la primera salida, voy a poner una compuerta AND, perdón,
voy a dibujar una compuerta AND. Y en esa compuerta AND voy a poner el elemento A0 y voy a colocar también la primera salida del decodificador aquí. Y este elemento lo voy a poner en una OR grande y de esta OR vamos a observar la salida. De tal manera que si ustedes observan aquí el circuito, yo voy a decir para el primer caso, para el caso 00, se va a habilitar el primer elemento del decodificador y al habilitarse este con la compuerta AND, aseguramos que este elemento es un 1 y entonces con esta compuerta AND, si A0 fuera un 1, entonces se transmite para acá, o si fuera un 0, pues de todas formas se transmite por la lógica que tiene la compuerta AND, recordando que la compuerta AND nos da un 1 a la salida únicamente para el caso en el cual ambas entradas serían un 1. Y entonces voy a construir con esta lógica el resto del circuito. Entonces voy a tomar la segunda salida del decodificador, aquí, y aquí voy a poner A1. Y luego de este lado, bueno, lo voy a dibujar un poquito más para acá. De este lado tenemos la tercera salida del decodificador para el caso de A2 y finalmente una última compuerta AND para el caso de A3 y la última salida del decodificador. Observen aquí que el decodificador únicamente va a habilitar un elemento a la vez, habilitando una compuerta AND al mismo tiempo, porque todos los demás elementos van a ser 0. Y entonces, pues en automático se estaría transmitiendo esta A0 para este caso, esta A1 para este caso, esta A2 para este caso y esta A3 para este caso, hacia la salida. Entonces, este circuito que nosotros observamos aquí sería un multiplexor 4x1. Y esa cajita del multiplexor 4x1 yo la voy a poder observar, voy a dibujar el marco de la cajita aquí. Así. Este elemento sería el MUX 4x1 con un decodificador 2x4, porque tenemos 2 entradas y 4 salidas. Entonces, esta misma cajita es esta, nada más que para el caso en el que B0, B1 están dibujadas en la parte de arriba y para este caso están dibujadas en la parte de abajo. Entonces, a continuación vamos a utilizar ese MUX 4x1 para construir un multiplexor 16x1. Ok, entonces voy a dibujar aquí mi multiplexor. Va a ser un multiplexor mucho más grande. Aquí estoy buscando construir un MUX 16x1. Y entonces dijimos que vamos a utilizar multiplexores. Aquí voy a poner, este sería un multiplexor 4x1. Este sería otro multiplexor 4x1. Este sería otro multiplexor 4x1. Y finalmente, voy a borrar esta línea. Y aquí tengo otro multiplexor 4x1. Si ese multiplexor es 16x1, claramente tendrá 16 entradas. Entonces voy a distribuir las entradas de 4 en 4 en los multiplexores 4x1 que tengo. Entonces voy a escribir aquí las entradas. Esta sería A0, A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tendríamos A12, A13, A14 y finalmente A15, porque recuerden que estamos contando desde A0. Y voy a poner, en este caso, mi salida aquí, recordando que la idea de los multiplexores es tener una única salida.
Y voy a colocar aquí mis bits de selección. Para eso voy a borrar mi título. Vamos a observar aquí los bits de selección. Voy a poner B0, B1, B2 y B3. Estos serían mis 4 bits de selección. Tiene que haber 4 bits de selección dado que hay 16 entradas. Porque recuerden que esto sigue la regla de 2 a la n. Entonces al tener 4 pues son 2 por 2 por 2 por 2. Bien. Y entonces voy a utilizar un quinto multiplexor de este lado. Aquí voy a poner un MUX 4x1 y voy a hacer lo siguiente. La salida de este multiplexor la voy a conectar como entrada de este, la salida de este como una entrada, esta salida como una entrada y esta última salida como otra entrada. De tal manera que tenemos 4 entradas porque es un multiplexor 4x1. Pero los bits de selección los voy a distribuir de tal manera que los 2 primeros bits que hacen las combinaciones que más se repiten, es decir, las que tienen una frecuencia más alta, van a estar controlando a los 4 multiplexores que tengo de este lado. Y los 2 bits que tienen la frecuencia más baja, es decir, los que menos se repiten, van a controlar a este multiplexor de aquí. ¿Esto por qué? Observen ustedes que si yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, este elemento, si es 0, 0, este me va a dar aquí a la entrada a 0, y a 4, y a 9, y a 12. Es decir, el bit menos significativo para cada uno de los multiplexores. Entonces los voy a tener habilitados a la vez, aquí. Sin embargo, para este multiplexor, yo voy a tener 0, 0 aquí, y al tener 0, 0 aquí, únicamente voy a estar seleccionando este elemento para las 4 primeras combinaciones. A ver cómo está esto. Para eso, pues voy a escribir aquí las posibles combinaciones de los bits. Este sería B3. Voy a poner todas las combinaciones. Ahí está. Entonces, observen que para este primer caso, para estos primeros 4, si yo digo que B2 y B3 van a controlar la selección de este multiplexor, entonces, para las 4 primeras combinaciones, yo voy a tener únicamente seleccionado este multiplexor, dando a la salida este elemento, es decir, estos primeros 4. Para las siguientes 4 combinaciones, que son estas, yo voy a tener aquí en la selección siempre esta entrada de aquí. Y entonces aquí se vuelven a repetir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, dándome a 4, a 5, a 6 y a 7. Y luego para la siguiente son estas 4, porque tengo la combinación 1, 0. Estarían seleccionando este multiplexor y finalmente las últimas 4 combinaciones estarían seleccionando este multiplexor. Entonces B0 y B1 van a controlar a aquellos multiplexores que tienen, que están, digamos, en una prioridad inicial, y luego este multiplexor va a estar controlado por estos bits. Entonces aquí yo voy a tomar estos bits de selección y los bits de selección van a entrar así, justamente en este orden, aquí. Y estos dos, bueno, aquí mi dibujo va a salir un poco amontonado porque va a quedar hasta acá. Este va aquí, este va aquí y este va aquí. Y luego con este me lo traigo para acá, igual, controlando este multiplexor, a este y a este. Y este bit y este bit van a controlar a este multiplexor. Ahí está. Y la salida la vamos a poder observar en este multiplexor. Y de esa manera nosotros podemos construir ya un elemento de mayor escala de integración, porque ustedes observen que estamos utilizando, para construir el multiplexor 4x1 estamos utilizando un decodificador 2x4. Para construir el decodificador 2x4 también lo pude haber hecho con un sumador. Entonces de esa manera nosotros vamos metiendo bloquecitos
pequeños para construir más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, ustedes pueden tomar un multiplexor, por ejemplo, 2x1, para poder construir esto. Y también se puede construir, nada más que nos quedan, pues, más cajitas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos con los demultiplexores. Para el caso de los demultiplexores, como ya lo habíamos mencionado antes, pues la idea es muy similar, nada más que para este caso voy a tener una única entrada y voy a tener n salidas y de igual manera voy a tener n bits de selección. Es decir, para este caso, la tabla de verdad va a estar representada de la siguiente manera. La información es la que se va a ir transmitiendo hacia S0, S1, hasta Sn, de acuerdo a las combinaciones que van presentando los bits seleccionadores. Entonces voy a ejemplificar para el caso en el cual voy a tener un demultiplexor 1x4. Es decir, voy a tener 4 salidas, S0, S1, S2 y S3. Y en automático voy a tener 2 bits de selección, es decir, el bit B0 y el bit 1. Y voy a tener una única entrada, que en este caso sería la información. Entonces, ¿cómo se estaría comportando esta tabla de verdad? Voy a dibujar la tabla de verdad aquí. Voy a tener el bit 1 y el bit 0, así, con las combinaciones posibles. Y las salidas, que serían S0, S1, S2 y S3, van a tener la información transmitida. Entonces, ¿cómo puedo construir el circuito que representaría este bloque? Bueno, aquí le vamos a poner demux. Me faltó escribirlo. De igual manera voy a utilizar un decodificador. Aquí voy a poner un decodec 2x4. Y en este caso voy a poner los elementos seleccionadores igual como B0 y B1. Y aquí voy a colocar afuera la información. Entonces, para el caso de la primera salida, de la salida S0, voy a tomar la primera salida del decodificador con la línea de información. Para el caso de la segunda salida, voy a poner también una compuerta AND. Esta sería la salida S1. Y voy a tomar la segunda salida del decodificador con la información. Luego vamos a colocar la tercera salida del decodificador con la información. Este me daría la salida S2. Y finalmente, la salida S3 tomaría la última salida del decodificador con la información. Y esto me estaría formando justamente mi bloquecito de demultiplexor. Entonces voy a encerrar en un cuadrito cómo nos quedaría el demultiplexor. Entonces, como ustedes podrán imaginar, pues este bloquecito de demultiplexor lo podemos utilizar para construir un demultiplexor más grande. Entonces, les queda a ustedes como ejercicio poder construir un demultiplexor, por ejemplo, 16x1, utilizando este demultiplexor. Sería un demultiplexor 1x16, utilizando un demultiplexor 1x4.